Bienvenidos al podcast más caótico. Iba a decir de la televisión, pero no estamos en la televisión. Al podcast Floppy Geek, su podcast amigo de cultura geek y lo que se deje en el camino. En un día extremadamente complicado, lluvioso, sin luz, sin pilas. Si cambian las condiciones de iluminaciones porque se nos fue la luz, esperemos que no sea así. Otra vez. Round 4 de intentar esto. Creo que va mejorando. Tenemos mejor cámara allá esta vez. Audio diferente. Ojalá nos escuchemos. Cámara 2. Lista para las tomas de acción. Y ya. Y tenemos todavía mucho de qué hablar. Ya nos atrasamos un chorro, entonces hay que meterlo todo en un rollo. Importante. Pues sí, es el 74. Y hace como unas semanas que no salía. Porque la vida, amigos. La vida. A uno se le hace fácil un día decir, vamos a hacer un podcast, güey. Y luego quieres grabar y la vida sucede todo a tu alrededor y no puedes grabar como quisieras. Entonces, pues amigos, una disculpa si de pronto estamos siendo un poco intermitentes. Ustedes sigan buscándonos todas las semanas y si no se encuentran, solo digan, están teniendo una vida. O lo intentan. O presentan algo así. Entonces, pues acuérdense de seguirnos en redes como Floppy Geek, eso nos ayuda un chingo. Acuérdense de darle like a este canal, suscribir, campanita, todo ese pedo, algoritmo, el comercial, digamos, ¿no? Se sienten generosos, ahí está la liga para el Patreon. Patreon.com/Floppy Geek y ahí pueden generosear. Insert coin. Insert coin. Uy, please insert coin. Please insert coin. Ahí hay contenido casi todas las semanas, a menos de que la vida. Y pues tenemos todos los episodios viejos de Floppy, del la primer Floppy era, creo que sería. Y vamos ya en el 118 o 19 o algo así ahí. Sí, los últimos 2 episodios están rarísimos. Es de un güey que nos fue a enseñar artes marciales en la cabina y defensa personal. Se volvió un especial. Pues se volvió un especial de 2 episodios. Ah, qué pena. Regresó, la única persona creo que regresó a un episodio doble. No, muy raro. Se habló de numerología, nos leyó las cartas. No, una cosa bien rara. Pero eso está en patreon.com/Floppy Geek. Así es que si pueden, quieren. Oh. Ahí está. Apóyennos. Pues ya no sé si Star Wars, pero. Siempre será en nuestro corazón. Se aguanta. 274. Andor, parte 2. What the more fucking fuck con esa serie. Que ya pasó un rato que salió, la verdad. Sí, ya espero que ya la hayan visto, si no... Amigos, esto no es spoiler cat. Vamos a intentar hablar de todo lo que nos faltó en este episodio. Los otros 3 bloques. Vamos a intentar, con énfasis en intentar. Para también ya después hablar de otra cosa que no sea Star Wars, a veces. Si no han visto Andor, spoiler cast, amigos, a ver, vamos a hablar de todos los episodios, básicamente. Y yo no sé qué te pasa, güey, pero me caga ya la tele que no es Andor. Me caga que no sea Andor todo. Güey, no es Andor. Vi a la Harrison Hulk en su película creo que la hemos hecho la última vez, pero terrible, güey, así de, que es este guión para retraso mental. Que yo vi Craven, güey. No sé por qué me hago esto, la verdad, amigos, no lo sé. Y, Craven, no. Estoy viendo El Eternauta y me está gustando. Está chida. Yo recuperé temporalmente Netflix y dije Eternauta y cuando le iba a buscar Eternauta apareció Ranma y medio, el remake, y tuve que ver Ranma y medio, está bien chingón. Y entonces, güey, nunca nada vuelve a ser igual, güey. Sí, ya vi Underworld y está bien chido. Bueno, vi hasta Ben 3 en Underworld y está bien chido, pero no es Andor, sí. Pinchando. Sí, pinchando. Es como, chile ganas, o sea, cuenten algo. O sea, quiero ver a Sash Ben 3 sufriendo. Su padawancillo ese cagado, pues no hace nada. No es que. Ajá, entonces, ok, es el cagado, pero no te... es otra vez esa fórmula. Sí. ¿No? No lo estás buscando que sí se salve, que sí sigan juntos. Y aparte se acaba de... Bueno, ya fin. Ajá, sí. Es como, ¿qué? Pero toda la misión de ella de... Entonces, ya hablaremos de eso después, pero... güey, Andor me hizo mucho daño, amigos. Sí. No sé a ti, güey, corazón. Y no hay Dios. Y pues ya, de lleno, vámonos, güey. La última vez acabamos de hablar del primer arco, que es la boda, básicamente. La boda, la guerra de facciones bizarras que sí sucede en Yavin.
Ajá, sí. Es Yavin, ¿no? Acaba siendo Yavin ahí donde se instala la rebelión, que luego lo vemos un montón en los siguientes episodios. Exacto. Y es la boda, es Yavin y es los cultivos y las naces trágicas de nuestro amigo Brazo. Ajá. Entonces, bueno, estaba oyendo, porque claro que oí 1000 entrevistas ya con Tony Gilroy y cuenta que esta fórmula de 3-3-3-3 lo sacó de la televisión inglesa. Que porque exacto, que es una fórmula muy común allá de hacer arcos de 3 episodios para amarrar chingón eso y luego irte a otra cosa. Y luego amarrar eso y irte a otra cosa. No lo entiendo. Y como sí está muy inmiscuido, él es muy fan de la televisión inglesa y francesa y se nota un ching. Todos los actores que vienen en este arco los vio en la tele francesa y dijo, ellos tienen que estar en mi serie. Háblele a ese. Sí, exactamente. Pues bueno, Pablo, ¿en qué nos quedamos? No, pasa un año, ¿no? Del arco del pasado. Este arco, entonces, son 3 años antes. 3 años antes. ¿No? Entonces, sí, exacto. 3 años antes. De la batalla de Yavin. Toda la serie la batalla de Yavin es la batalla del episodio 4 contra la Estrella de la Muerte. Empiezan en Coruscant, ¿no? Ajá. Ahora Cassian está en Coruscant en una casa de seguridad. Está con Bix. Bix tiene estrés postraumático mala onda. Sí, no, es que si no se acuerdan, además de lo que le pasó en el episodio anterior, la torturaron horrible en la temporada anterior. La temporada con unos sonidos. Con los gritos de muerte de animales, de ballenas, no sé qué, wow. Horrible. Wow. Entonces tiene los flashbacks del doctor que la torturaba. Ajá. Y como si se siente amenazada, ¿no? Que viene por ella. Tiene dependencia Death Sticks. Está muy metido todo esto en el lore de Star Wars. Los Death Sticks. Está muy serio el asunto. Sí. Entonces, para calmarse y poder dormir, tiene que tomar Death Sticks. Exacto. Y entonces controlarla se vuelve difícil y mantenerla segura. Problemático para la situación cuando Luten se entera de todo este pedo. Ajá, exacto. Bueno, pero vamos a esperar. Así primero Andor, no, espérate, todo está bien, ¿no? Ya no está así. La lleva a misiones. Te hace una referencia a misiones pasadas. Ajá, que... En donde él se pone sobreprotector y también ella tampoco está cómoda con eso, ¿no? Ajá. Ya está padre también. Ajá. Wow. Porque ella es toda una guerrera, o sea, sí lo es. Exacto. No es como necesito ayuda, pero sí me fue de la chingada. Ajá, exacto. Ajá, no porque le fue tan mal es una persona débil. Ajá, no le gusta que le estén salvando, no es la damisela en peligro. Ajá. Pero pues sí está mal, ¿no? Que es un estereotipo de Star Wars que siempre ha estado ahí. Exacto. Las mujeres superpoderosas, chingonas, sí. Y el diseño de Coruscant, estamos en los niveles, los suburbios de Coruscant, ¿no? Ajá. El diseño del departamento es muy parecido al departamento de Deckard de Blade Runner. De Blade Runner es parecidísimo. Tiene unos tragaluces en la entrada que es muy parecido. En Blade Runner eran como mayas las inscripciones, aquí no, pero el diseño es muy, muy parecido. Sí. Si me lo cuentan así nada más me hubiera molestado, pero se ve poca. Sí, pues no sé. Sí se ve. Sí, se ve feito. Se ve la parte feita de Coruscant, se ve con un diseño poca madre. Es cyberpunk al final del día. Es completamente cyberpunk. Exacto. Y Coruscant siempre ha sido cyberpunk y no necesitan motocletos de colores con pelotas. Es Robert Rodríguez. Ay, Rodríguez. Porque te amo, pero porque... lo mandan a una nueva misión. Lo contacta Luthen. Y me sorprende después, pero aquí lo está picando mucho. Está muy cerca y está muy insistente sobre Andor. Porque hay que recordar que en la última temporada, el último episodio, básicamente Andor estaba a punto ya listo para morir porque todo se fue a la mierda. Y es cuando no lo contrata, más bien él busca a Luten y le dice, güey, ahora sí vence. Van él y sus espías a matarlo a Ferrix. A Ferrix cuando se arma la... Y la lo agarra de las espaldas, lo agarra casi en el baño. O me matas o me contratas. Ajá. Y pues lo contrata, por eso estamos ahorita, ¿no? Lo manda a una nueva misión.
El bloque pasado habíamos visto a los imperiales que estaban hablando del plan de energía ilimitada en Gorman, ¿no? Ajá, el Unlimited Power. Exacto, entonces, como ya sabe que está en esta mujer de Dedra Meero, Luthen sabe que Dedra Meero está en Gorman, manda a Andor a ver qué onda. Otra vez la superactuación de Diego Luna. Oh, sí. Va oyendo las instrucciones de la misión, las trae en el oído. Ajá. Entonces va caminando. El brief, ¿no? Ajá, exacto. El mission brief. El mission brief, entonces va en el oído. Pero va caminando él, y ahora que estoy volviendo otra vez a ver la primera temporada, no camina así. Ajá. Camina normal, y aquí entonces va caminando como un rudo. Sí. Entonces con pose de gorila, con los hombros hacia enfrente. Ajá, sí. Mientras va oyendo la misión, y cuando llega a Gorman, está disfrazado de otro personaje, entonces se baja de la nave y está caminando completamente distinto. Sí, se vuelve como un aristócrata. Como es diseñador de modas, pues tiene la espalda súper recta. Sí. Y con pasos así muy elegantes. Ajá. Trae anillos y entonces se está moviendo los anillos todo el tiempo. Sí. ¿Qué pedo? Con caminar está actuando bien. Sí. Órale. Y enseñando el contraste entre las dos personalidades que tiene que volar, ¿no? Que de algún modo ya nos está espejeando este es el Padawan de Luthen, ¿no? Ah, exacto. Sí, ya está más metido en todo ese... Ya están enseñándole cómo a este pedo de... güey, tienes que ser 100,000 personas. Exacto. Mientras se va, entonces Luthen contacta a Biggs y es... ¿Qué onda, no? Ajá. Tal vez dándole una importancia que está suavizando Andor porque tiene sentimientos por ella, ¿no? Exactamente. Y ahí te digo, la insistencia que tiene él de tal vez es un riesgo que esta mujer esté aquí, y ahí lo trae cortito. Pareciera que fue una desconfianza súper dura y después vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente bloque, pero parece que no confía en Andor y por eso lo tiene en sí, todo está así en la cuerda corta, ¿no? Cuerda corta, correcto. Va Gorman y entonces ahí ya está instalada entonces Dedra Meero con la inteligencia imperial. El novio, que es el Cirilo. Cyril Karn. Otra vez las dinámicas de poder que nos quedamos en el bloque pasado. Ajá. Entonces ahora es su empleado, pero lo tiene como espía también ahí. Entonces lo tiene haciendo otro trabajo, pero su trabajo escondido es crear él la resistencia al imperio. Y se vuelve un cochinero eso de alianzas y de en quién puedes confiar, en quién no. Entonces se empieza a armar la revuelta dentro de Gorman porque está la presencia imperial, ¿no? Un año antes estaba diciéndole, bueno, va ¿cómo se llama? Mendelssohn, Krennic. Va Krennic y dice, necesitamos sacar esto, pero si no se puede, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, Dedra Meero es la que da la idea, no tenemos que crear una insurrección. Cuando llega ahí, todavía están negando el imperio su presencia. Exactamente. Todavía no, son rumores. No existe. Están construyendo ahí algo. Y ahorita lo vamos a ver después en el siguiente bloque qué pasa. Pero al principio son rumores y lo están negando. No, estamos haciendo un edificio aquí. Ajá. No, sabemos que hay presencia imperial. No, como creo. Dándole incentivos para que la gente se empiece a rebelar contra el imperio. Lo que tiene que hacer ahí Andor es evaluar qué está pasando y ayudarlos, ¿no? Los ve muy frescos, los ve muy sin experiencia. Y entonces su evaluación cuando regresa con Luthen es, no te metas, esto es un desorden. Ajá. Es un desorden. Se tragó la píldora completa. Ajá, pero la evaluación de prever qué es lo que va a pasar, los dos ya saben qué va a pasar. Ajá, exactamente. Entonces le dice... Esa escena está muy cabrón, ¿no? Todo ese intercambio está muy cabrón. Todo ese intercambio es otra vez como similar al de la boda con Mothma y sobre el amigo, ¿no? Perfecto, ajá. Si esto revienta, van a matar a esta gente. Ajá. Y lo dicen, sí, va a pasar. Ajá. Y cuando pase, ¿qué onda? ¿No? Le contesta otro, pues entonces, como dices, y cuando todo se vaya en llamas, va a brillar durísimo esas llamas. Ajá. Y
Y otra vez, Ajá, ¿cómo está sacrificando a esta gente, no? perdiendo el alma una vez más. Ajá, cuando maten a esta gente aquí, entonces eso nos puede ayudar a la causa, es básicamente lo que le dice, ¿no? El reclamo de Andor es de cómo puede ser tan inhumano, y entonces el reclamo de vuelta es, no, tú estás pensando como un ratero, ¿no? Exactamente. Solía ser. No estoy pensando como un soldado, le contesta. Tienes que pensar como un líder. Y eso es lo que está bien rudo. Es durísimo ese, y más adelante se empieza a ver cómo va cambiando Andor con ese discurso. Con ese es el pivote, ¿no? O sea, ya había pasado en el final de la temporada anterior, pero este es como ya el... No, güey, ya estás dentro del curso. O sea, aquí ya no hay vuelta atrás, güey. Aquí ya valiste madre. Exacto. Y eso de morales y cosas, pues no. Todo es gris. Más para allá. Todo es gris. Exacto. Llega con la resistencia y es ahí donde vemos a los actores franceses. Uh-huh. El líder de la revolución, bueno, de los gormanos. Los gormanos. Para aquellos que vienen bastardos sin gloria, es el nazi sin honor. El nazi honorable, perdón. Sí, Pues se agarran a batazos. Es el sí, ya, claro. Herman here wants to die for country. Oblige him. Ese sí. Cierto. Superactorazo. Cierto. Todos son los superactorazos. Todos, güey, adentro, qué pedo. Y sí se ve la inexperiencia y todo eso, ¿no? Entonces, en lugar de respetar los acuerdos del encuentro con Andor, Ajá. se adelanta la hija de este hombre, y entonces... Y otra vez la superactuación de Diego Luna, de darle consejo, pero ser amenazante y no la cagues. Wow. Sí, toda esa discusioncita en el café nice de pinche Noruega, Finlandia, Francia. O tal vez no soy yo y yo soy el enemigo y te acabas de fregar a toda tu familia. Y la otra sí, o sea, pero si eres Diego Luna, ¿cómo vas a ser malo? O sea, sí, obvio. Dedra Mirror, entonces, otra vez las dinámicas de poder. Uh-huh. Tiene el plan con el jefe, con Pártagas, Uh-huh. que es uno de los jefes de inteligencia del Imperio. No es Moff él, ¿verdad? No, creo que no. Ay, ¿qué rango le dicen? Sí, no es Moff. Creo que no, creo que no. Y entonces él sabe de la misión, Dedra sabe la misión, pero Cyril no sabe la misión, sabe a medias. Uh-huh. Entonces después vemos que él se está infiltrando también con esta resistencia, Uh-huh. y él les da información, ellos lo están espiando a él. Primero ellos lo están espiando a él para ver si pueden confiar en él. Exacto. Entonces está hablando con su mamá y la mamá le está echando mugre, como siempre. Ajá. Y la mamá empieza a sonar como antiimperialista. Ajá. Y entonces lo que los seduce a los gormanos a contactarlo. A contactarlo y confiar en él. Wow. Y otra vez la dinámica de poder de la mamá desde allá lo está fregando. Sí. No, aquí soy el jefe. ¿En el jefe de qué? ¿De qué? Estás en un país perdido, en un planeta de tercera. Que ya tenías un buen puesto acá en Coruscant, ya tenías novia. Entonces, para todos no andan. Ese diálogo es como... ¿Cómo? What? Entonces es como secretito. Ajá, ¿no? Y entonces ahora es secreto. Ajá. Lucen lo manda a Andor a Gorman y yo dije, puta, se van a encontrar estos dos. Claro, es el momento que finalmente. Y justo viene Andor y Cyril se va a Coruscant. Exacto, lo mandan de regreso. A ver a la novia, ¿no? Exactamente. Y esa dinámica, entonces nos tenemos que ver en secreto, pero lo está espiando y entonces se enoja y ella le pone un alto así de, no, a ver, tranquilo. Apaga las luces, ¿no? Me cierra la puerta, apaga las luces. Esa escena, wow. Así como, wow. Y otra vez eso del poder y la sexualidad combinados. ¿Qué onda? Wow. Sí. También la intimidad entre Dedra y el jefe. Ajá. ¿Tienen algo? ¿No tienen nada? También tiene algo que está bien raro. Es un cochinero. Esa es la descripción, güey. Es un cochinero, básicamente. Y otra vez te empiezan a hacer los intereses personales de todos los imperialistas, ¿no? Exacto. Cada quien tiene una agenda distinta. Uh-huh. Mientras los rebeldes empiezan medio a juntar así un objetivo común. Aquí no vemos mucho a Mon Mothma. Sí, no. Mon Mothma está moviendo legislación en Coruscant Papeleos, está la burocracia. Para que no le den más poderes a la inteligencia del imperio.
Exacto. la ISBS, ¿no? Y se ve. Ajá. ISD. Entonces parece que no es importante lo que está diciendo, pero sí es. Hay que verla 2 veces para que no suene a puras cosas aburridas. No, sí son cosas aburridas, pero... Pues no, pero a ver, no hay un segundo de esa serie que no esté pensado diciendo algo que importa. Y entonces va hablando con los senadores, con distintos, y de repente ahí salen las distintas razas alienígenas. Y entonces otra vez estamos metidos bien adentro de Star Wars. Pero bien adentro, güey. Wow. Y son un chingo. Ay, son un chingo. Por ahí sale el senador de Gorman y presionando a la que no está haciendo suficiente. Y hasta ella se siente mal. Y después vuelve a aparecer en el siguiente bloque con todo cambio importante. También se va a hacer un actor muy conocido. Sí, tampoco no me acuerdo. Supe distinguido salía y fue como... tengo que buscar dónde es. El Chalán, su secretario... Su becario. Desde Mon Mothma, aquí ya empieza a salir un poco más. Sí. Sale desde el primer bloque, pero básicamente sale 2 escenitas. En la boda y la boda. Y después va a ser otra vez, el siguiente bloque va a ser más importante. Que además nos dejan claro que él es de Naboo. Exacto. Y está metido ahí. Y otra vez es, hijo. Bueno, no, ahorita lo vemos en el otro bloque. Mientras en Gorman, ¿qué está pasando? Entonces los imperiales están armando una armería. Bueno, ya les dijo que Krennic en el anterior que están armando una armería ahí en Gorman. Pero no están diciéndolo en el público, nada más hay obras ahí. Lo que quieren hacer los gormanos es robarles armas al imperio para probar que ya tienen armas y ahora ya tenemos nosotros también. Y tener armas de paso. Como Andor le dice a Luthen que no le entra. Entonces tiene que mandar a sus 2 asesinas. Sí. Que es la prima de Mon Mothma y la novia, ¿no? Cinta. Cinta. Entonces se vuelven a encontrar ellas en Gorman. No se habían visto desde la boda, hace 1 año. Ajá. Bueno, pero ellas dos... sí, desde la vez que se en el coche, sí. Desde antes no se habían visto. Sí. Realmente había tensión ahí, había tensión, que es lo importante. Tenía rato que no se veían. Ajá. Y también parece que Luthen las controla así. Ajá. Le dice ella, ¿no? Para él somos más valiosas separadas que juntas. Ajá. Porque las juntó, entonces se vuelve sospechoso ahí el asunto. Sí. Como están verdes los gormanos, los gormanianos. Entonces empiezan a cometer errores y se empiezan a saltar pasos y estas 2 señoras lo que les dicen es, no, a ver, para que esto funcione tiene que ser preciso, no puedes andar haciendo cosas así. Sí, suena bastante real. Exacto. Cuando dices, sí, a huevo es así, a huevos así. Entonces es el setup de la misión donde van a robar las armas y justo en el momento... entonces Cyril les da puntos para que... les da información para que lleven esto y luego las está espiando, pero uno piensa, bueno, van a detenerlas ahí. Ajá. Y sale mal la misión y aún así no las cachan. Ajá. No los cachan a los Gor. Sí. Entonces, ¿de qué está pasando? ¿Por qué porque todo salió mal? Y entonces nos damos cuenta que lo que dijo Krennic era el principio era verdad. La idea no es detener la insurrección, es dar argumentos para decir que la insurrección es lo suficientemente peligrosa para que tengamos que aniquilar a todo el pueblo. Exactamente. Nos robaron armas, mataron imperiales. Miren cómo están robando, miren cómo se están armando, miren lo que están haciendo. Sí. ¡Wow! Sí, está muy cabrón. ¡Wow! Cuando va Cyril a Coruscant, va directamente con Pértegas, con el jefe de su jefa. El jefe de su jefa. El podcast. Y en eso se la brinca y se ve como ella se enoja. Sí. Y otra vez esas dinámicas de poder. Pero lo cagado es que además él queda muy contento con Cyril. Así es, güey, así es. Y Cyril que está otra vez orgasmeado. Y se lo dice, ¿no? Hasta lo platican. Le dice, es el mejor momento de tu vida, ¿va? Sí. Sí lo es. Wow. Y luego están los otros 2 oficiales, que es el Lonnie Young y su carnalilla. Sí. También tienen un intercambio con Pértegas. Y el otro carnalillo de repente tiene un brote de emoción. ¿Y cómo le dice el Pértegas? Bájale a las emociones. Sí. No sea payaso, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente la línea, pero claro, tampoco me acuerdo ya. Pero sí, lo calla. Básicamente le dice, güey, ¿por qué te emocionas? ¿Cómo? Sí. Bájale a las expectativas, mano. Exacto.
Mientras en Coruscant, ¿qué va a hacer entonces Bix? Regresa Cassian a Coruscant y entonces tiene otra misión en Coruscant. Por ahí se rumora, bueno, en la inteligencia imperial, dicen que el doctor que hacía la tortura lo van a pasar van a hacer un programa donde él va a dirigir, ¿no? Un nuevo programa de tortura, Sí, donde él va a ser el mero mero, ¿no? Con la legislación que están pasando del lado de Mon Mothma. exacto. Entonces se enteran que está en Coruscant, que ahí viene el doctor en Coruscant, y entonces la misión que todavía no nos damos cuenta que le dan a Andor y a Bix. Y de repente está este doctor ahí y le cae Bix. Y otra vez yo creí que iba a ser el cliché de no, lo va a sentar a torturar y todo eso, y sí le pone eso, lo va a torturar, pero no, hay que matarlo así. Esto es realista, esto no es la payasada de justicia poética. Sí, es nada más, esto es lo que es ahorita. Ahí está Andor, no sabemos porque nada más entra ella al edificio, ¿no? Entonces Sí. la vamos siguiendo y llega con el doctor y el doctor así de, yo te conozco. Sí, la otra sí. Aparte en el recorrido, entonces vamos viendo todos los sistemas de seguridad y cómo van infiltrándose. La forma de caminar de los dos está poca madre. En modo misión. En modo letal. En modo Snake. Así. Modo Snake, exacto, güey. Wow. Sí, está muy increíble eso, güey. Dejan ahí bombas, entonces ya hasta que salgan a la calle y por fin se libra Bix del pasado, ¿no? Exactamente. Wow. Entonces, amigos, ya saben, lo único que hay que hacer es deshacerse de su perpetrador y listo, y explotar algo en el camino. Así caminar hacia la cámara con explosión. Una explosión atrás. Mientras volteas y dices, yeah, yeah. Super padre todo el bloque. Y entonces seguimos al siguiente bloque, ¿no? Que es otra vez un año después de... un año después, ¿no? Estamos este es como que el bloque más seteador, el segundo. el segundo. Es el que setea cosas, ¿no? Como que resetea el escenario, nos pone todo lo que viene y nos hace todo el setup. Ya, como que, porque hubo muchos, está aburridísimo el segundo, no pasa nada. Y a mí sí me encantó, pero sí es más lento. Y es lento. El bloque está muy... No, ya sé, Chávez está muy cabrón, güey. Espérate, ¿no es en este bloque el pedo de la... Es que no me acuerdo, güey. De la estatua que le van a cachar el micrófono porque van a hacer intentar... el de en medio es ese, exactamente. Sí, decía yo que había una secuencia de acción de que no mames. Está en la oficina de Luthen, bueno, en la tienda de antigüedades. Está Cleia. Y tiene uno de sus micrófonos. Está en una de las piezas que le vendió al suegro de Mon Mothma, ¿no? Ajá. Y de repente se da cuenta que algo anda mal en su colección. Hay una obra pirata. Entonces van a hacer una audición, una auditoría. Una auditoría para ver cuál es la obra falsa. Entonces, si hacen la auditoría de todas las obras, van a encontrar el micrófono que tienen ahí, hay que sacar el micrófono. Entonces, la tensión entre Luthen y Cleia. Te dije que no metieras esa cosa, tú lo aprobaste. Ajá, sí. Pero tú me diste la orden firmada y certificada. La misión es ir a sacar el micrófono. Entonces, Cleia, básicamente, mientras el otro medio distrae, en una fiesta imperial, donde están todos los de alto rango. Es que es de la palabra fiesta imperial, es como horrible, güey. Y parecía el calibre, entonces de repente llega otra vez Krennic ahí. Ajá. Y es un patanazo ese güey. Es un maldito. Es una basura. Mientras esta mujer tiene que crear el plan de cómo lo va a hacer y ejecutarlo en el momento. En el momento. ¿Cómo hace el floppy? Más o menos. Más o menos. Sí, de lo mismo, menos puntos, pero sí. Y entonces ve a Lonnie, a Lonnie lo mandan, dice, no, hay 2 lugares y lo mandan, y entonces está Lonnie. Decirle a su cuate, ¿no? Ajá, está con su cuate y están ahí en la fiesta. Sí, nos trajeron una fiesta. Lo ve desde lejos esta mujer y a ver, órale, ven acá. Pero no podemos vernos, no nos pueden ver viéndonos. Si no ubican, Lonnie es el infiltrado del Imperio con el que Luthen tuvo la plática en la primera temporada, ¿no? El diálogo más chingón de Star Wars es con Lonnie. Exacto. Con Lonnie. Sí. Entonces, otra vez
la máscara pública Ajá. es yo y este subsoldado imperial estamos ligando por aquí. Ajá, exacto, además, güey. Y aparte la ves ahí y dices, Hijo, si tiene hielo en las venas. Guau, guau. En lo que saca el micrófono y obviamente no puede ser fácil la acción, tiene que salir. Mientras están contando la historia de esa pieza, mientras están debatiendo del otro lado de la fiesta, porque llega Mon Mothma. ajá. Entonces es Krennic y Mon Mothma. Qué bueno es verlo fuera de la... Fighting, ¿no? Qué bueno es verlo fuera de las supinas, ¿no? El Senado. Ajá. Exacto, exacto. Es verlo sin estar de mandarlo a traer, ¿no? Ajá. Y entonces la posición de él del imperio contra la de ella, de la resistencia, dentro de las máscaras que tienen. Exacto, es la pelea del Imperio contra la rebelión con máscaras. Wow, en una obra mientras platican. Mientras están todos ellos, lucen ahí atrás. Ay, oh, qué chistoso. No hablando de arte, güey, no mames. Y es que esta escena, güey, aquí es donde te das cuenta de qué pedo con esta serie. Si hubiera sido cualquier otra serie, película, guión, Craven, pendejadas de esas, güey, habrían puesto, güey, está en una columna. Exacto. El micrófono está en una columna. Ya, la chingada. Se No, güey. puede destruir. No, güey, vamos a inventar un montón de piezas, porque además explican varias. Y esta pieza en particular, y entonces, pinche pieza hermosa, güey, de la cultura, no sé qué chingados, no me acuerdo el nombre ahorita, Sí, pero es una cultura que no tienen visión, entonces, o se quedan sin visión muy jóvenes, es un libro, pero entonces con el tacto. todos con el tacto, y además enfatiza los otros sentidos, entonces dicen que ellos son, que todavía ven mejor, porque no usan la vista. Los sabios de esa cultura son los que no tienen vista porque pueden ejercitar sus otros sentidos. Entonces esa madre solo la puedes leer con el tacto. Wow. Güey, ¿por qué inventarías todo eso para una secuencia? Vamos a quitar un micrófono. Wow. Está cabrón. Entonces el discurso de Koenig estos son inferiores, pues son ciegos. Son ciegos, sí. Están mancos, dirían en algún lado. Mancos de los ojos. No nos corrijan. Así es aquí. Así se hace aquí. Sí. Mientras Mon Mothma da la contraparte, ¿no? Sí. Wow. Sí lo logran salvar de último segundo. Right, pero es una escena ultra tensa porque aparte todo el tiempo ella está ligando, peleando con Lonnie para que parezca que están ahí ligando casualmente en la escultura de al lado mientras ella está peleándose, sacándose sangre de la mano porque claro que no sale el pinche micrófono que metió súper bien. No. Y parte de su expresión es perfecta, ¿no? O sea, puede estar deshaciéndosele una entraña ahí. Exacto, está así con la sangre escurriendo mientras afuera. Oh, sí. Ajá, sí, no mames, güey. Y lo mismo, pero así suena, no vas a cachar otro. Cállate la nariz y táfame. Otra mujer súper poderosa de esta serie. Wow. No, es una chingonería esta serie. Ajá, entonces ese fue el bloque de Luthen. Pasamos al siguiente bloque un año después. Ya están viviendo en Coruscant. Digo, en Yavin. Yo dije en Coruscant. En Yavin, ajá, sí. Ya está la resistencia en Yavin. Eso también. Entonces, cuando estaban viviendo en Coruscant el año pasado, están hablando de cómo hacer una vida normal, Vix y Andor. Y no se puede. Como es una vida normal. Mientras lo está presionando Luthen para que siga en este camino de espionaje, ¿no? Entonces ahora ya viven en Yavin, en una casita en el bosque, en una comunidad un poco más grande, con gente ya más parecida a ellos. Pues sí, con rebeldes al final del día, ¿no? Y ya tienen una vida pues de novio y esposos, ¿no? De pareja oficial. Entonces las plantitas que tenía Marva en su casa allá en Ferrix, ahora Andor tiene sus plantitas y entonces ya cuida sus plantitas y ya tiene un hogar. Sí. Que en Coruscant había una que otra por ahí, pero ya antes son una... Está bien feito la cosa. Y entonces llega Wilman a buscarlos. Y es donde andan, los estamos buscando con Luthen, ¿no? En el arco anterior, otra vez, es cuando Wilmon y So Guerrera tienen también este intercambio de lo que hacen y lo mandan y lo medio matan, pero no lo matan. Es otra vez la desconfianza de So Guerrera. Las referencias ahora son
Hay como se llama Apocalypse Now. Exacto. Se está volviendo el general Kurtz o Guerrera. Ajá. Sí. Wow. Y entonces llega el otro y les tiene que enseñar el sistema de armado, desarmado, de Desarmado. bombas, algo. No me acuerdo que no es un motor, creo. Es ¿no? como un motor que deshace no sé qué madre mecanismos de... Pues su papá era el de las bombas, el inventor de mecanismos y cosas. Entonces él es el que hace esas cosas ahora. ¿Y cómo es ese lado de la guerrilla? Ujú. O el lado armado a final de cuentas. Exacto. Y lo peligroso que se vuelve entonces la desconfianza entre ellos al que lo tienen cuidando a Wilmon. Ujú. Resulta que él era el que estaba espiando. Ajá. Y la primera vez que lo vi no lo noté, pero sí estaba mandando mensajes. Entonces, cuando ya por fin le enseña a él, So Guerrera lo mata ahí y le sacan el transmisor y él estaba mandando información al Imperio. Exacto. Wow. Y entonces lleva a Wilmon. Que cabe destacar, no sé si esto es valioso o solamente es como, ok, gracias, Disney. Todo esto sucede en lo que eventualmente es la base de episodio 7, Exacto. que no me acuerdo cómo se llama el planeta, pero es la base exacta, son como unos pastitos con base adentro. Exacto. Ajá. Wow. Wow. Y se ven obligados a salir corriendo así, que ahí, porque ya... Vienen, ajá, sí, ahí viene ya el Imperio. Correcto. Cuando están ahí, entonces se están metiendo combustible a las naves. Ujú. Y es la intensidad de So Guerrera, ¿no? Entonces le cuenta del pasado cuando nos tenían paleando ahí para hacer el combustible. Entonces, cómo le quemaba la piel y cómo no quemaba la ropa, ¿no? La ropa. Entonces, Dice que estaban desnudos. tenían que acababan desnudos paleando eso. Ajá. Y cómo se vuelve uno medio adicto. Ajá, amonearse ahí con gasolina X-Wing. Y entonces se la da a Wilmon y Wilmon le entra y... Ajá. Sí. Que ese es un detalle que después, volviendo a ver Rogue One, entiendes por qué todo el tiempo se está moneando el pinche So Guerrera. Exacto, no es como Darth Vader para respirar. Que uno hubiera pensado si era para respirar y dice, no, güey, se está moneando ahí todo el tiempo. Con combustible, wow. Sí, güey, qué... Wow. No, está poca madre esta serie. Sí. Entonces, en el siguiente bloque, Wilmon viene a buscar a Andor. Ya que ya fue canonizado por So Guerrera, ya es un hombre verdadero. Él ya está metido en la rebelión. Ya no es el pinche cazadorcito en odias de trigales, que era en la primera parte. Bueno, ahorita tiene nueva novia. Bueno, es que vamos para allá. Güey, ya es en serio. Ya como que le agarró. Sí, es más en serio. Sí, no manches. Entonces, otra vez parece que hay una presión más fuerte sobre Andor de parte de Luthen. Sí, cada vez va como aumentando, ¿no? No, entonces, no, necesitábamos que tú vayas a la misión y él no quiere, él ya está en esta comunidad de rebeldes sin todo el espionaje, sin todas las mentiras, sin todo esto, ¿no? Ya es una estructura más social. Ya funciona, exacto, ya funciona en esa estructura, tiene su lugar ahí. Y entonces le pide que regresen y no quiere. Entonces le enseña el brief de la misión. No, es que Dedra Meero está en Gorma. Fuck. Y la reacción de venganza, más que de él, es de Biggs. Y otra vez no sé qué tanto es decisión de él si ir a la misión o es otra vez sobreproteger a la novia. Es un mix de las dos cosas. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y también ella no se ve cómoda ahí. Claro. Ya viéndolo varias veces, toda la serie, ya entiendes por qué está así, pero ella no está convencida, ya no está amada. Sí. Y no sabe si es porque quiere venganza contra Dedra Meero o por qué. Por aparte ella tuvo su venganza realmente. Exacto, ella mató al pelado y ella está libre. Exacto. Pero nosotros todavía no sabemos qué onda, ¿no? ¿Qué más hay por ahí? En este año que pasó, entonces el año pasado, el Imperio decía, no estamos haciendo nada. Está increíble, güey. Y ahorita ya es una armería, ya no solo está Ya no solo no hacemos nada, es un pinche edificio que opaca todos los edificios. Aparte, la estructura es de ciudad europea, entonces toda plana donde está el centro de la ciudad y el resto de la colina se baja todo el resto de la ciudad. Y está cambiando todo el escenario. El chipote así. Muy Santa Fe, güey, muy Santa Fe. Muy del imperio, entonces es una estructura fálica a final de cuentas. Sí. Y ya se le llama, entonces es la armería naval, no sé qué, del imperio. Sí. En un año ya cambiaron la opinión de todo el mundo.
Y todo el mundo dice, bueno. Y todo el mundo ya lo aceptó. Y entonces los mismos gormanos ya vivimos aquí con mi fíjate, Pues ya de que... modo. Ajá. Wow. Güey. Solo todo lo que pasa en Gorman podría ser la serie y sería perfecto. Exacto. Ya no tendría pedo. Sí. Wow. Entonces tenemos que Andor tiene que ir a matar a Dedra Mirror, ¿no? Su misión es snipearla. Y por ello. Pero de la vez pasada que fue hace un año, ahorita ya cambió todo el panorama. Total. Llega y entonces está lleno de Stormtroopers, ya hay una presencia militar importante. Barricadas, Stormtroopers. Empieza a haber barricadas. Toque de queda. Se empiezan a hacer toque de queda. ¿Qué estabas antes? Yo creo que sí, algo así. Sí. Y la rebelión de los Gore también ya es más fuerte, ¿no? Ya están más organizados, ya tienen más inteligencia, pero no saben que están siendo manipulados, ¿no? Exacto. Empieza a cambiar el sentimiento de Cyril. Sí, se empieza a dar cuenta de lo que está pasando. Exacto. También, él también se creyó toda la farsa, pero también empieza a ver que hay algo ahí raro. Llega Andor a ver qué onda. El intercambio con el Botones el año anterior también. Es importantísimo, güey, cuando llega, ¿no? De diseñador y todo. Y no me acuerdo cómo le pide el cuarto y que sea arriba y no sé qué, y shalala. Y el botón es así de... Yo sé con quién estás. ¿No? Así que él está metido en la rebelión y en la revuelta de los Gore. Ajá. Pero también el trato que le da, ¿no? Llega Andor con esta pose de ser una eminencia de la moda. Güey. Un super mamonazo. Como todo. Diseño de vestuarios 100 de 100 en esta serie, güey. El peinado del pinche Andor. No, los lentes, las capas, güey. No, otro pedo esta serie. El diseño de vestuarios. Esta madre no gana premios por vestuario. No creen nada nunca más, güey. No. ¿Y cómo lo trata? Entonces le empieza a preguntar él para sacar información. Así, Andor a él, ¿no? Pero medio desconfiado el chavo, el Botones. Sí. Entonces, no. Me importa tu opinión, ¿no? Tú no eres el Botones, tú eres una persona importante. Y entonces el chavo se empieza a abrir por esa cercanía que le da y esa importancia que le da a este señor. Sí. Don diseñador sin nombre, Luna. Otra cosa importante, vamos para atrás. El primer capítulo de este bloque se llama El Mensajero. Sí. Es súper importante para todo el lore de Star Wars. El Gilroy desde la primera temporada decía que no quería meter nada de la fuerza y todas esas jaladas. Pero la tentación era muy fuerte, había que meterlo, ¿no? Y la forma en que lo hace. Él mismo dice que no quería meter nada de eso, ya lo ha dicho en varias entrevistas, pero que sí fue como un... Bueno, mira, es Star Wars. Podría ponerlo de otra forma, porque incluso esta escena de la que vamos a hablar originalmente no era así. Era como normal, digamos. Entonces fue bueno, creo que ahí hace sentido. Entonces, pues sí hizo sentido. Entonces, antes de irse para Gorman, cuando está en Yavin 4, empieza el capítulo que le duele el hombro, ¿no? Sí. En su vida familiar con Bix. No, pues ni martes, normal. Está jodidísimo. Le quita la camisa, guiño, guiño a las fans de Diego Luna. Está. Trae un blasterazo en el hombro. Sí, trae. Y se ve Trae kilometraje. Se ve la herida fresca, se ve la carne viva todavía. Sí. Y no se te cura. No, pero estoy bien. Sí, aguanto. Bien jodido. Sí, no. Y entonces, antes de que se vaya, les dan la misión de matar a Ramiro. Y antes de que se vaya para Gorman, lo lleva a pasear por Yavin por ahí. Ajá. Y de repente hay una multitud y están con una curandera de la fuerza. Pues venía chachalacas, más o menos. No es cierto, a pinche no chachalacas, Allá Veracruz, ¿de dónde que hablo? Ahí lo pones en los subtítulos. Desde que lo ve de lejos, Andor es de Catemaco. no, ¿por qué? Catemaco. Desde que lo ves, no, ¿por qué? Entonces Paige lo lleva a fuerza a que lo cure la curandera y no manches, no. Sí se ve que es algo serio, un problema serio entre los dos, una diferencia seria entre los dos. Sí, lo es. Pero la curandera desde que lo siente al cerca, voltea a ver a Andor. Entonces toda la gente que tiene alrededor dice, no, espérense, déjenme ir para allá porque esto es importante. Sí. Entonces se le acerca
Y no, están de acuerdo. Y Andor así, no, están de acuerdo, no, sácate la mierda. Y dice, no, a ver, tienes una herida en tu hombro derecho, ¿no? Le dice. Y entonces, porque sabe. Esto no me gusta. Entonces le pone la mano, ¿puedo hacerlo? Ay, por quedar bien con la novia. Exacto. A todos nos ha pasado. Le pone la mano a la curandera. Y en lugar del cambio que sea para Andor, el cambio es para la curandera. Sí. Entonces está sobrecogida de emociones. Y le dice gracias. La otra así, aquí, por aquí. Está súper chingón. No es que sea sensible a la fuerza. Ella, con la sensibilidad de fuerza que tiene, lo siente a él. Dice, es que esa seguridad que tienes tú de tus creencias, hace mucho tiempo que no lo veía. Wow. Confirmación. Sí avanzó Andor. Sí avanzó en su rol. Desde la última temporada. Exacto. Entonces se está volviendo ese líder y se está volviendo él, ¿no? Wow. Y se va él, entonces el otro dice, no, estas son payasadas, ¿no? Sí, sáquense. Y se queda a hablar entonces la novia con la curandera. Y la curandera le dice, ¿no? Es que este güey tiene un papel importante en todo este asunto. Él no lo iba a creer, entonces por eso se largó. Pero se lo dice a ella y entonces ella también tiene un cambio ahí. Sí, clarísimo. Le dice, él es un mensajero. Por eso es el nombre del capítulo. Ya los que ya vimos Rogue One, ya sabemos a qué se refiere, pero meterlo en ese contexto de toda la fuerza y todo. Sí. La magia de Star Wars. Pero en este encuentro banal en la calle con la curandera, wow, qué poca madre está. Sí. Y otra vez es llevarlo a nivel calle, ¿no? No son estos héroes que pelean en el espacio, es aquí en el mercado está la curandera, y la curandera se da cuenta que este güey tiene un papel que seguir dentro de todo este plan que llega hasta allá con los dioses arriba. Exacto. Wow, qué pedo. Sí. Que eso es un chosen one y no mamadas. Wow. Y sin decirlo, que es lo interesante, ¿no? Hay cosas que hizo el Filoni con Ahsoka, con todo eso que estaban padres. Pues estaba más hacia la fantasía y así. Pero esto me conmovió muy cabrón. Sí. Y entonces llega Biggs, llega la novia a la casa y está otra vez Andor. Pero no, ya se siente mejor del hombro, pero no le quiere irlo Entonces se vuelve a cubrir, pero antes de que se cubran nosotros, la cámara vemos que la herida ya está sanada, ya está café, ya no está rosa. Sí. Wow. Sí. Y otra vez todo en detallitos con lenguaje cinematográfico. No tiene que decir, cinematográfico. No tiene que decir, sí, me convenció. Me ha sanado. Ve. Antes estaba así. Eso. No quiero demostrarle porque ella tiene la razón. Sí. Porque le voy a dar la razón. No, madre. Güey, todo Craven es eso. Todo Craven de principio a fin es soy malo porque soy malo y tú eres bueno porque eres bueno, ¿verdad? Sí. Y yo nunca sería malo como tú. Y es literal esa frase en las varias veces en la película, güey. Qué horrible. Varias veces. Por eso Craven es bueno. Porque él no quiere ser malo como su papá. Entonces mandan acá a Andor a Gorman. Hay un desmadre, se da cuenta que es el desmadre, entonces empieza a ver los puntos para sniper. Le dice, no, esta mujer está tan alzada que se pasea en la calle y anda ahí libre. Ajá, pues asoma varias veces de su balcón y ve. Entonces el otro empieza a ver los lugares para sniper y está lleno de Stormtroopers para todos lados. Lo reconoce el botón esa hora y le ayuda. Porque él ahora dice que es reportero, ¿no? Pero su pase de prensa pues es falso, entonces... Entonces hay dos en el front desk, la otra dice, no, déjame ver la autorización de esto, y el otro dice, nane, ya te pasó. Y entonces le dice, no, yo sé quién eres y somos brothers, ¿no? Que ahí es cuando le dice la frase de la esperanza. Sí, de Hope. Eso espero, Y es la frase que él usa en Rogue One. Con Jyn Erso en Rogue One. Las rebeliones están basadas en esperanza. Exacto, y le dice esa frase. Entonces,
Ahí también el mismo Gilroy dijo, es que tenía que en algún momento de la serie poner que alguien le dijera esa frase para que sepamos de dónde la sacó cuando la usa en Rogue One. Que fue el hijo, dice. ¿Y dónde van a decir la frase que Ajá. pasea? Cierto, el hijo, güey. Y la frase qué y el papá dice, ¿qué? Y entonces en lugar de decir, no, que es So Guerrera o alguien así importante, no, son los de abajo los que importan, ¿no? Ajá, fue el botón. Pues el botón es el que le dice, wow. Sí. De Dramamine entonces tiene el cochinero, le está reportando al jefe, pero ella está ahí. Y tiene al Cyril ahí. Son amantes, pero no son, pero todos los demás saben. Entonces el secretario de Dead Ramiro, él le da acceso al novio, entonces no pasa de aquí, espera de acá. Ajá, sí. Obviamente todos saben, pero es el secreto, es un cochinero. Cochinero, güey, es hermoso. Soy hermoso. Y que aparte no esperas otra cosa de ellos dos, güey. Y la dinámica del poder está horrible. Sí. Desde que llega Andor, ve que está haciéndose un pedo. Y entonces lo que dice la inteligencia del Imperio es, ya no pudimos hacerlo de otra manera, el sacar el recurso de la Tierra. Tenemos que eliminar a los Gormanos, ¿no? A los Gorn. Empiezan a hacer la plaza principal de Gorman. Pues es cerrada, entonces la estructura de ahí traen a unos granaderos. Básicamente. Entonces empiezan a poner barricadas en la plaza. Y toda la estructura, cuando lo empecé a ver, yo dije, no manches, que es Tlatelolco este asunto. Es que sí es. Es el mismo plan de Tlatelolco. Y teniendo a Diego Luna como actor, como productor ejecutivo, no nada más como actor, obviamente hay por ahí cosas. No es una coincidencia este asunto. No, ni de pedo, güey. Hasta el monumento que está ahí es parecido. Wow. Entonces los encierran. La idea es, cuando se manifiesten los gormanos, hay que llevarlos a la plaza principal, dejar un solo acceso y luego cerrar ese acceso. Llevan a los granaderos, que también eso explica por qué los Stormtroopers son malos en la trilogía original. Ajá. Es carne de cañón. No le importa al Imperio que sean malos, son desechables. Sí. Entonces llevan a los granaderos y el mismo líder de los granaderos dice, ¿por qué me mandas a esta gente que no sabe hacer lo que estás no sabe Están hacer? muy verdes. Le dices, recién salidos de la academia, no sé qué. Todo mal. No importa. No. Esto es lo que hay, ni modo, te amuelas. Sí. Y entonces yo pensando, Tlatelolco, ya sé qué va a pasar. Ajá. Entonces arriba tienen a los halcones, los que saben la historia de Tlatelolco del 68 en México. Son snipers imperiales infiltrados como gente del pueblo para hacer una provocación no en contra del pueblo, en contra del imperio, para que el imperio reaccione en contra del pueblo. Ajá. Wow. No, vamos. No hacen nada. Todo esto mientras Andor tiene que matar a esta señora. La está buscando mal pedo en medio de su desmadre, exacto. Mientras ella, como ya sabe que viene el plan donde van a ejecutar a toda la gente, el novio viene a reclamar que qué está pasando. Sí, gran momento. Entonces le dice, no, a ver, necesito que te vayas de aquí porque esto se va a ir a la mierda. Ajá. Y no le quiere explicar porque ella es la jefa, pero está preocupada por él porque es el novio. Ajá. Y el otro, la gente dice, no, es que él sí era bueno en el corazón. Nada, ese güey es pinche tamer. Sí. Y faltaba un empujón para que se volviera chimpancé. Ajá. Y se pone como chimpancé. Entonces, ella de plano le usa su autoridad para decirle, no, a ver, te calles. Y el otro, su reacción es de chimpancé, se pone violento, entonces la quiere matar. Ajá. La quiere sofocar. Por el engaño que le hizo, tú me usaste para mover a esta gente y ahora qué vas a hacer, porque ni siquiera sabe. Yo que sé de Tlatelolco, sí, exacto. Ya sé qué va a pasar, pero el pobre Cirilo no sabe. Pobre Cirilo no sabe. Entonces, no, a ver, te callas y te vas, ¿no? Necesito que te vayas para que estés seguro. Con el beso más forzado de la serie, cabe destacar. Eso más horrible, güey. Y te amo y vete y terminando estamos a ser libres los dos y nos vamos a ir juntos a no sé qué. Y el güey así de... ¿Qué? Entonces el güey se le rompe toda su estructura de mundo. Todos hablan mierda. Sale y entonces está la población con la cual ya tiene una relación porque él les estuvo dando información y ya son amigos. También la hija del líder de los Gore. Está en ahí sondita.
Ajá, los dos, ¿no? Ajá. Sí, la traen, claro que sí. Wow. Entonces él también está como roto de los dos lados. Entonces, la está engañando también a ella. ¿Se va a pasar con la gente o no? Ajá. Y es justo cuando empiezan a cerrar la plaza para dejarlos a todos dentro. No me acuerdo si es ahí mismo la escena donde lo regresan diciendo, a ver, este es Imperial, que es allá afuera, vende. Y lo meten al edificio. Entra luego a reclamarles ahí cuando le va a reclamar a Herb. Y lo meten todo el líder acá y lo meten a un cuanto a esperar. Eso es importantísimo. Entonces, como ya están los granaderos, llegan los droides granaderos, que son las unidades KX. Los KX que son horribles. Está horrible ese pedo. Los robots antropomórficos de nuestra realidad, a mí me dan mucho miedo. A todos, pues, no mames. A ver, tú, si nos estás oyendo, Alfred, ¿cuál es el uso que se le podría dar a eso? Acá, un robot antropomórfico. El único uso es ese. Es violencia. No hay ningún otro uso. Ahora, si me puedes explicar y quitarme mi miedo. El miedo inherente, güey, que años y años de consumir ciencia ficción y saber que todo se va a la mierda me dicen... ¿Por qué vas a crear un robot antropomórfico? La único motivo es violencia. No hay otro. No hay otro. No, que para decirlo hasta no es cierto. Por eso existen las rumbas y ya lo hacen perfecto. Y son un disco. Entonces llegan los robots antropomórficos estos. Están sentados y entonces llevan a Cyril y no, tienes que esperar aquí. Llega y están los robots. Lo meten al cuartito de todos los robots. Y el K2SO lo voltea a ver. Ajá. Pero es así, es una mirada así súper amenazante. Y el güey así de... Y entonces se da cuenta que está todavía más cabrón porque ya vienen estos... Y esos no entran porque sí. Los robots rompe chusmas. Sí, no mames. Wow. Por eso cada vez que me salen en el Survivor o en el Jedi Fallen Order me cago, güey. Es horrible. Che miedo. Y pelear con ellos es una pesadilla, güey. Que ya daban miedo también en la primera temporada, pero ahorita se está escuchando todo así y los ponen ahí. Hijo. Sí, los ves y dices... Ya valió madre. Sí, este ya valió madre. Ya valió madre, güey. Entonces se regresa otra vez a la calle Cyril. Se une a la manifestación y está ese momento de ¿se va a volver bueno? No, ¿qué pedo? Y justo está entonces mientras intentando snipear a Dead Ramiro desde su esquina. Luna. Y entonces Cyril en su crisis existencial de repente se lo encuentra. Lo ve y se pone como chimpancé otra vez. No mames, güey. Y le pone una madriza. Y otra vez el realismo de ese asunto no es artes marciales y la chingada. Ah, güey, es la putiza más real que has visto en tu vida, güey. Y es como asesino serial. Es una persona que dirías, no es el más mamado, pero está en forma. Sabe lo que está haciendo. Pero es una violencia tal que aunque tengas entrenamiento de artes marciales, sí, te va a romper, un amigo horrible. Te va a romper. Ajá. Que también hay que destacar que paralelo a todo esto es cuando empieza la marcha Gorman y todos empiezan a cantar en unísono el himno de Gorman. Están primero protestando, ¿no? Y entonces empieza otro. La protesta primero. Y la del imperio, ¿qué? ¿Cómo es? Somos los Gore, We are Gore. The galaxy is watching. Eso también es importantísimo. Otra vez el uso de los droides. Sí. Estaba el droide paparazzo. Ajá, y de las noticias y todo. Ahí está. El droide de las noticias y el uso de la desinformación y la malinformación. Exactamente. Entonces hay un diálogo que dice Pártagas. ¿Cómo dice? La actitud agresiva en contra del imperio de los gormanos, ¿no? Ajá. Y entonces están en la plaza y están los reporteros reportando y usan exactamente la misma frase. Sí. Que viene desde arriba de la línea del imperio, ¿no? El control de información. Exactamente. Que ya lo habían platicado en el primer bloque, pero aquí es evidente cómo está funcionando, ¿no? Entonces la gente empieza a cantar, somos los Gore, la galaxia está viéndonos, ¿no? Ajá. Y entonces uno de los Gore, que ya había salido en el otro, pero ya no podemos ahondar en tanto personaje. Sí, no mames. Es que son demasiados. Véanla, por favor. Empieza a cantar el himno de los Gore, entonces. Banandugos. Y toda la gente se empieza a cantar. De repente se sube uno con la bandera, entonces en las estructuras ahí del imperio, del monumento de los caídos de la masacre anterior, se sube con una bandera. Entonces es como Guy Broche de Miserable. Sí.
Que cabe destacar, ese himno lo escribió Tony Gilroy también. Porque dijo, pues te escribí un himno porque, pues para que tuvieran algo que cantar, el himno de Gorman, y pues yo escribí. Bueno, va, Tony, órale, dale. Entonces, mientras cantan el himno, se está haciendo todo, se está cocinando todo el desmadre. Mal pedo. Cierran la plaza, llegan, sueltan a los granaderos, a los antimotines, Todos cagados. que están cagados y entonces están cometiendo errores y no saben cómo reaccionar con la gente. Güey, Se empiezan a jalamear y les empiezan a pegar a la gente, se empiezan a crear provocaciones. exactamente. Y el halcón entonces está arriba y le dispara y tú dices, no le va a disparar a alguno de los rebeldes. Al que está con la bandera, ¿no? Ajá, exacto. No, primero le va a disparar. Ah, bueno, va a defender a uno de sus mantimotines. Pero yo que ya sabía de Tlatelolco dije, no le va a disparar. Entonces le dispara a uno de los granaderos, cae el granadero y entonces los imperiales, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién nos disparó? Y lo primero es matar a 2 mujeres y al de la bandera. No, el primero es el de la bandera. Sí. Y después es una mujer, otra mujer, y se empieza a hacer la hecatombe ahí. No mames. Güey, esa escena. Yo creo que es la mejor escena de Star Wars, ¿no? Sí, sin pedo. Eso es Star Wars. Ese conflicto tan humano, tan real, que tantas veces hemos visto. La desinformación, los que están jugando detrás, los que tienen una misión que no saben qué chingados está pasando, los troopers que nomás están ahí haciendo pichica, no poder porque para eso son. O sea, todo, güey, el conflicto, los intereses. Hay 18 cosas pasando en esa escena al mismo tiempo. Y dicho, el mismo Tony Gilroy también lo dice como. No me acuerdo quién es el que dirige este episodio, es un latino, de hecho. Aquí lo tengo. Y dice él, este episodio solo fue posible porque ya habíamos hecho Janusz Metz. Janus Metz. Entonces no es el latino. No sé, son los siguientes, ¿no? Pero, o sea, el Ruiz Palacios son los Ruiz siguientes. Palacios. Sí, estos son. Y dice, este episodio solo es posible y solo se puede haber hecho una secuencia así de compleja después de haber hecho todos los Born Legacy, los no sé qué, todo lo que ha hecho antes, ¿no? Porque chingan. Sí, malabares en una secuencia de acción que es un perro. Y eran como, dice que eran como 4 o 5 cámaras rodando al mismo tiempo. No mames, güey, o sea, sí es una de las cosas que quisiera haber visto así, ser extraído. No mames, güey. Pero todos son reales, todos son extras. No creo que haya mucho CG en esa escena. No, sí hay algunos. Obviamente sí hay, pero no, la coordinación está. Ah, mames. El líder de los Gore, el viejo, el nazi honorable de Glorious Bastards. Sí. Entonces se da cuenta que Cyril les tendió la trampa. Entonces se lo encuentra en la multitud y lo confronta. Y eres un maldito, ¿cómo duermes por las noches? ¿Cómo vives? Y le mueve las pibas. No, le mueve todo lo poco que le quedaba a ese güey. Sí. Y otra vez entonces parece que se va a ir al lado bueno hasta que se topa con Andor y de... Güey, no mames. Entonces se agarra la madriza y también está súper padre. Se pelean durísimo y cuando se separan, se le queda viendo a Andor y ¿tú quién eres? ¿Quién eres ese güey? ¿Por qué? Y lo rompe durísimo así. Lo rompe, güey. Y entonces estoy yo pensando, sí, nunca se habían visto. O sea, se encontraron por ahí. Ajá, él sabe quién es, pero Andor no tiene idea quién es. Ajá, Cyril lo ha buscado por 18 episodios. Ajá, exacto. Él era el que quería encontrarlo. Toda su vida está basada en joder a Andor. Ajá. Y Andor no tiene puta idea quién es. Sí. Entonces, Granadero, Gorn, ¿qué estaba? Ah, sí, Cyril. Güey, esa escena, ese momento. Güey, una vez más, ¿no? O sea, no quise hablar de Kraven, la verdad. Pues la pelea final de Kraven es así como... Todo Kraven. Yo sé esta pelea, güey, que estás viendo que de verdad le están no partiendo la madre lo que sí a Andor. Y justo cuando está a punto de matarlo, el momento más humano imaginable rompe a Cyril de regreso. Güey, yo cuando le hice... Aparte lo ve como puteado, sangrando, madreado. ¿Quién vergas eres? ¿Por qué no estás puto, güey? Me das esta madriza. Ajá, y se rompe, güey. Y lo ves rompe. Y ese momento que dijo, güey, yo reventé también, güey. No mames, güey. Lo acaba de destruir con una palabra. Y baja el arma. Me di cuenta hasta la tercera vez que la vi. Pero... Baja el arma. Sí, como ya estoy roto, ya, ¿qué más da? Toda mi vida acaba de perder sentido. Y literal su vida pierde sentido en ese momento. Ajá. Porque entonces llega el líder de los Gorri
Y lo remata él. Sí, ya Dios. Sí. Y Andor queda. ¿Qué está pasando? No pudo matar a Ramiro. Ahí justo ahí es cuando sueltan a las unidades KX. Que una vez más, Cyril salva a Dedra. Exacto. Sí, sin tener la intención. La vuelve a salvar en su relacioncita tóxica, en su desmadrito tóxico. Mientras Dedra es... ¿Dónde está este güey? No, pues se volvió a salir. No, búsquenlo, tráiganlo de regreso, tráiganlo de regreso. También, ¿no? Mientras están masacrando a toda la gente, llegan las unidades KX y justo como en mis pesadillas, a cachetear gente así, a pisotearlos. Sí, o sea, nomás ves gente que sabe. De hecho, creo que si mal recuerdo, la escena empieza con gente nomás volando en el juego, ¿no? Que dices, Ya que se abre la agenda, entonces el X que estaba tan nomás así, qué pinche miedo. Está la barricada, entonces patea la barricada y la barricada mata a otros 3 así. así de sándwich, güey. La hija del líder de los Gore, entonces la agarra y la azota así, se valió. Ajá, el Horrible. papá tan destruido al güey. Horrible. Entonces, vámonos. Esto ya se puso muy culero. Está buscando a su amigo, a Wilmon. Wilmon tiene una novia ahí en la Resistencia. Entonces se encuentran otra vez en la masacre. Y vámonos. No, tengo que ir por la novia. No te regreses, por favor. Y entonces, no, tengo que regresar por ella. O sea, ¿tú me entiendes? Tengo que regresar por ella. Sí, porque sí le dice, no me acuerdo si le dice de VIX, pero sí le dice como, güey, Ajá, tú regresarías. regresaría, ¿cierto? Así. Hijo. Entonces sí, nos despedimos y es Ferrix. Brother Ferrix. Sí. Earth and Sky, o de esa madre. Town and Sky. Town and Sky. Y justo cuando llega ahí viene la pinche unidad KX. Ya se los va a madrear, empieza a madrear más gente. Y otro de los Gore los salva, lo atropella y mata al robot. Ajá. Lo parte en 2. Exacto. Quedaría. Terminatorifica. Entonces, ok, ya matamos al robot, vámonos. Pero es ahí donde entra el discurso de Luten en el bloque anterior. Ajá. Piensa como un líder. Entonces, en lugar de vámonos, ve al robot muerto y es, espérense. Sí. Ayúdenme a recoger esta mugre. Sí. Entonces recogen el cadáver del robot y échenlo a la nave y se la lleva para hacerlo. Ya que vimos Rogue One, ¿quién va a ser? Sí. Pero todo está basado en el diálogo que le dice Luther, ¿no? Tienes que pensar como un líder. Exacto. No puedes ver como una gallina. Ajá, exacto. Lo ve y todavía se queda así un par de segundos. No, esperen. Ya nos vamos todos. No, espérense. Hay que recoger esta mierda. Y creo que no dice realmente nada, pero la siguiente toma es dentro del camión está el pedazo de robot y ya ellos acampando, ¿no? Ya lo trae en la nave. Entonces tiene que dejar a su amigo. Se queda preocupado. Se regresa diciendo, no, esto fue muy culero. Yo ya no estoy en este pedo de la resistencia. Que ahí también hay una escena que a mí se me hace espectacular cuando Dedra finalmente entiende todo lo que acaba de pasar por su culpa y se decide y empieza con el traje y no puede y se lo tiene que estar asfixiando Zona y se quiere quitar la ropa y le queda apretada. Yo, no mames, güey. Ajá, pero le duele haber masacrado gente, le duele el novio, le duele la culpa, la responsabilidad. Eso está bien padre. O también le mandan al líder de los ajá, el general Cuadrón. Ajá. Dice, a ver, no. Yo soy el que ejecuta, pero el que da la orden es usted. Le dice directamente. Ajá, yo soy el gatillo, pero el dedo lo jala usted. Ajá. Wow. Todo ese momento de Foxy soy yo. Ajá, exacto. Que güey, así de. La parte de ese güey dices. Ese güey ha visto cosas. Ese güey, ese fútbol. Ajá, ese güey ha visto cosas. No se va a estar ahí nomás. Wow. Y me encanta, y lo vamos a ver ahorita en el último bloque también, que no solo son Stormtroopers con cascos ya. Hay un chingo de gente real adentro que tiene caras, que tiene expresiones, que tiene heridas, que puede ver y decir que son niños los que sacan los escuderos. Y los escuderos también chamacos. Son unos chamacos, hay pedorros que chingados hacen ahí, güey. Y el Ignal está así de bandera. No, güey, está cabrón. Acaba esto a la 1:30 de la mañana y yo así, no mames. Y no puedo. Ajá, ¿qué voy a hacer? Dije, no, ya no puedo ver el siguiente. Porque este no es todo el bloque. Ajá, son 2 capítulos, falta uno. Yo dije, es 1:20 de la mañana, ya no puedo ver el otro capítulo. Pero lo dejo corriendo en los créditos y eso en lo que me lavo los dientes y me presto el aparato. Te lavas los dientes y te sacas todo ese dolor existencial que te dejó el episodio. Y entonces ya pasa el resumen y estoy haciendo todo eso, pero ya empieza el capítulo y justo cuando agarro el control así. No, yo ya renuncio. Llega otra vez llega Coruscant con Cleia.
ya corrió la voz de la masacre en Gorma. Ajá. Obviamente es la versión imperial, pero entonces le dice a Cleia, no, yo estaba ahí, estuvo de la fregada, yo ya me salgo de aquí. Sí. No, te necesitamos ahorita. Necesito que vayas a rescatar a una senadora. Y yo, y no le puedo poner pausas. Y es aquí cuando se juntan los mundos. Así, no, ese episodio. Tuve que seguirme. Y bueno, aunque Pablo decidió seguir viendo la serie porque estaba muy picado y quiso saber en qué terminaba, nosotros decidimos, por el bien principalmente de Alex, que está editando esto, que debíamos de cortar en 2 partes este episodio de Floppy. Entonces, por hoy, este es el final del episodio. Llegaron a la parte final. Ya saben cómo es la vida, a veces hay cambios, las cosas cambian y los planes no resultan como esperabas. Entonces, pues nada, decidimos que mejor lo dividamos en 2 partes. Así es que, por esta semana, esto es el final del episodio 174, que ahora ya saben, se llama Star Wars Stone and Sky, que pues creemos que es el nombre perfecto para esta serie. Y pues si alguien, no sé, si Tony Gilroy estás viendo esto, nomás es cambiarlo, no es tanto problema. Y bueno, recuerden, si no lo han hecho, darle like a este video, suscribirse al canal, poner la campanita para que no se les pase ninguna notificación de algo nuevo como esto. Y ya si estamos hablando de esas cosas, si estamos de buenas el día de hoy y ya no tienen nada mejor que hacer, pues aquí abajo está patreon.com/floppygeek, que también está en la descripción, para que pasen y pues se pasen de buena onda apoyando este podcast y este canal que pues hacemos para ustedes y también para sacar nuestros traumas, pero para ustedes. Así es que bueno, les agradezco muchísimo. Pablo está ahí afuera en algún lado diciendo sí. Yo estoy aquí diciéndoles, yo soy Eric Vichino, él fue Pablo Camacho, este fue el episodio 174 de Floppy, el podcast. Nos vemos la siguiente semana con la emocionante conclusión de esta trilogía de episodios donde hablamos de Andor como si no hubiera un mañana. Lleno de spoilers, ojalá ya hayan visto la serie. Nos vemos la siguiente semana.